Este es un tema que nos ayuda mucho a entender más el mundo real, el mundo espiritual. La herida del abandono tiene que ver con muchas áreas en este tema, porque no solamente vamos a hablar algo de un abandono de un padre, hay muchos abandonos. Puede ser abandonado un esposo, que a lo mejor puede estar con él, pero en síntesis no está con él, no estás con él, ese es un abandono. O un hijo, e incluso pueden vivir en la casa, pero hay un abandono de una pareja, de un hijo. Aún en una iglesia puede haber un abandono de un líder, de no hay una preocupación, de un pastor, que no hay una preocupación de sanidad, de visitar a las personas. Eso es un abandono. Hay muchas cosas las cuales se pueden producir como herida del abandono, y vamos a ver varias áreas importantes para ir aprendiendo la enseñanza de hoy, donde creemos que el Señor nos va a bendecir. Así que expectante a todo lo que Dios nos va a hablar en este día. Cuando hablamos de la herida del abandono, ya sabemos que se produce por alguna área o de alguna persona que quizás nos ha abandonado. Puede ser también abandono de personas dentro de la iglesia. Para poder profundizar, entonces, necesitamos entender que todo lo que no se corta al mundo real o al mundo espiritual, se van a producir cargas, abandonos, y eso, como estamos viendo en pantalla, se va a ir a las memorias, donde se van a producir después los derechos legales. Entonces, todo lo que no se quite, todo lo que no se salga de las vidas, el enemigo lo va a tomar como un derecho legal de puerta de entrada. Es importante entonces sanarnos de áreas el cual necesitamos entender cuán importante es poder saber la importancia el cual nosotros tenemos que tener. Una herida de un abandono es peligroso, porque las personas caminan sin un rumbo, sin una dirección, caminan solos. Job 11:18 dice: vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, y muchos querrán ser tus amigos. En este pasaje vemos claramente que cuando está el Señor en nuestra vida hay una protección divina. Dormimos tranquilos, con esperanza en Él. No hay miedo a nada ni nadie, y muchos querrán ser tus amigos. Qué bonito el pasaje, porque nos da a entender cosas que nosotros tenemos que tener. Primeramente, tenemos que tener paz. Segundo, confianza. Tercero, tener la esperanza en Él. Y ahí donde aplican los textos que viviremos sin miedo a nada. En Jeremías 17:14, la expresión claramente nos dice: sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi esperanza. Qué importante entender que a través de la palabra nosotros podemos cambiar aspectos o áreas de nuestra vida que quizás no se están dando a bien, pero el Señor quiere sanarnos y salvarnos. Son dos cosas muy importantes, porque muchos solamente están preocupados con la salvación, que es muy importante, pero no se preocupan de la sanidad. Estas dos cosas siempre tienen que ir de la mano. No es una cosa ni otra, son las dos: sanar y salvar. Por eso que el Señor, algunos, si usted se fija en la escritura, dice que a algunos sanó y a otros salvó. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. El Señor quiere que esas dos áreas puedan estar aplicadas en nuestra vida, porque podemos tener la esperanza en Cristo de salvación, pero quizás lleno de heridas, lleno de tormentos, lleno de traumas, lleno de áreas emocionales que nos dañan completamente el ser tripartito. Isaías 43:18, texto que estuvimos viendo durante alguna de las clases pasadas,
donde el Señor nos dice, no acordéis de las cosas pasadas, ni las traigas a memoria las cosas antiguas. Este pasaje está diciendo no recordarse de un pasado, porque ese pasado va a traer una memoria. No solamente vas a recordarte del evento negativo, de la situación, sino que va a traer a tu memoria el dolor. Entonces Isaías claramente, el profeta está diciendo, no acordéis de las cosas pasadas. Pero 3 capítulos más adelante, en el capítulo 46, verso 9, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí. Pareciera una contradicción, pero no lo es, sino lo que el Señor a través del profeta nos está diciendo, en que hay situaciones que no tenemos que recordar. ¿Cuándo? Cuando es herida. ¿Y cuándo tenemos que recordar? Cuando ya es cicatriz. Hoy estamos viendo el tema la herida del abandono. En este pasaje podemos ver claramente cuán importante es saber que tenemos que quitar áreas que quizás tengamos en la memoria. La memoria de los recuerdos. Mucha gente quizás a lo mejor durante mucho tiempo ha vivido en el Evangelio y muchos quizás te han defraudado. Un líder, un esposo, hijos, un pastor, un ministro, alguien, una pareja, lo que sea, pero siempre creo que todos hemos tenido alguna experiencia de que alguien nos ha dejado solo o nos ha abandonado. Cuando Él sana, es porque Dios tiene un propósito para que olvides lo que te causó dolor. Ahora, cuando habla de olvidar, no está diciendo que Él va a borrar. No quiere decir eso, sino que cuando el Señor está hablando, en este pasaje claramente está diciendo que Él va a colocar la solución, la ayuda en el dolor que tú puedas estar viviendo. Eso es importante porque ahí podemos nosotros entender que al sanarnos podemos ser nosotros más eficaz en el llamado, en la gracia, en su misericordia y en todo lo que hagamos. Eso es parte entonces de lo que es sanarnos para que así Dios pueda obrar. Entonces ya vimos claramente que cuando la palabra dice no acordéis es porque es una herida. Y cuando dice acordaos de cosas pasadas es porque ya es una cicatriz. Son las dos cosas muy diferentes. Ahora, Isaías 43, 18 claramente hablábamos anteriormente que dice no acordéis porque está hablando de un dolor. Ahora, es importante entonces que nosotros para ser sanos tenemos que hablar, tenemos que ser ministrados, tenemos que soltar, hablar, conversar, soltar la herida. Por más trágica que sea, por más dolorosa, con mayor razón tenemos que soltar esas ataduras que muchas veces el enemigo nos hace estar en esa situación. Mientras no soltemos el dolor, mientras no soltemos la herida, el enemigo va a tomar todo derecho legal de entrar cuando él quiere. Por eso que se producen amargura, problemas emocionales. En un tiempo estás bien, después estás mal, vas a la iglesia, estás bien, vuelves a casa, estás mal, porque hay una emoción confusa, porque no se ha entregado completamente en una libertad de hablar y ser ministrado. Por eso es que es importante en que todas las iglesias, lamentablemente no en toda iglesia creen en la liberación. Hay iglesias que ni siquiera hablan de liberación, porque dicen no, ¿para qué vamos a hablar de demonios? ¿Para qué vamos a hablar de Satanás? Es mejor hablar de Dios y estar en eso. Y eso es un error, porque la Escritura claramente nos dice no desconozcáis las artimañas de Satanás, el diablo. Entonces no tenemos que desconocer. Es importante saber eso. Y a la vez también, cuando nosotros entendemos todo este pasaje, podemos darnos cuenta de que al nosotros ser sanos a través de Cristo, es donde nosotros nos ayuda para confrontar todo espíritu, para poder sanarnos de situaciones de adversidades.
Entonces el Señor hoy está diciendo, no os acordéis de cosas pasadas hasta que sean sanos. Estos textos aplican también en el perdón, porque hay gente que perdona pero con la herida. Aquí es importante los ministros, los que están a cargo de congregaciones, iglesias, no pueden forzar a la gente a un perdón. Escuche que esto es importante, quiero que lo entienda bien. No fuerce a la gente a un perdón. Usted tiene que enseñarle a ser sano para que puedan hacer el perdón. Porque ¿qué se comete hoy en día? El error de decirte, alguien te dañó, te ofendió, inmediatamente tú le lanzas la palabra, contexto fuera de contexto. No, que la palabra hay que perdonar, así que tienes que perdonar al esposo, tienes que perdonar al que te hirió, tienes que perdonar. No es tan así. Eso se hace en un tiempo de sanidad. Porque tú, por la fuerza que te imponen, tú vas a perdonar, pero no va a ser de corazón. Y cada vez que vea a la persona, o en un Facebook, o la ves en la iglesia, o la ves en la calle, cada vez que la vea te va a causar dolor otra vez. ¿Por qué? Porque es una herida que está sangrando por dentro. Significa que no es llegar y perdonar. Esas son a veces las cosas que tan emocionales que los líderes tienen, como si fuera tan fácil llegar y perdonar. No es tan así. Hay que sanar a una persona, hay que ministrar el alma, para luego, después de un tiempo de ministración, las personas puedan ya perdonar, pero cuando ya eso no es una herida, sino una cicatriz. Es importante entender todas estas cosas hoy en el tema que estamos dando a conocer, porque nos ayuda mucho a entender más el mundo real, el mundo espiritual. Entonces, cuando dice acordaos de las cosas pasadas, aquí ya quiere decir que no te hace daño, ya no te afecta, ya no hay un dolor. Por eso que la herida del abandono se tienen que sanar ciertas situaciones para que el enemigo no tome los derechos legales. Ahora, aquí vemos ya la persona diferente. Ya no la vemos con el dolor, con el trauma, ya la vemos como que esa herida ya ha sido sanada y se volvió una cicatriz, que la cicatriz no sangra, no duele. Entonces ya no va a haber una mirada de abandono, sino una mirada de una marca, que esa marca se produce para un nivel de madurar y crecer. Es una cicatriz. Creo que todos llevamos cicatrices, todos. Quizás algunas más graves, otras superficiales, pero creo que en el caminar todos llevamos alguna cicatriz de algún dolor marcados. Ahora, la mente guarda en la memoria lo bueno y lo malo. Y mucha gente habla solo de su dolor. Es porque su dolor es más fuerte y se convierte en su Dios. Mire qué importante eso. Todo lo que nosotros nos enfoquemos, todo en lo que le demos importancia, ese va a ser el Dios. Por eso que le puse Dios con minúscula. Porque nuestro Dios no permite estas cosas. Tenemos que tener una confianza en Él. Pero cuando colocamos a alguien fuera de Dios, Dios no comparte su gloria con nadie. Ahí donde todo lo que nosotros le damos la mayor importancia se volverá un Dios. Cada vez que te acuerdas que llevas una ofrenda a ese Dios, con quejas, con amargura, con tus temores, con tu resentimiento, solo hablas de tu queja, solo hablas de tu dolor. Ahí donde nosotros tenemos que soltar y no darle tanta importancia a situaciones. No le des valor a las cosas que no son importantes. Es importante entonces que al entender de la herida del abandono se producen muchas cosas producto del caminar. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo olvidando lo que queda atrás. Pablo dice olvidando lo que queda atrás, pero ese olvidando significa antes hubo un proceso de sanidad. Volvemos nuevamente a lo mismo. Sáname, oh Señor, y seré sano. Jeremías, sálvame y seré salvo. Dos cosas que tienen que ir siempre de la mano. Y cuando nosotros aprendemos a lidiar, a entregar ese dolor, entonces podemos tendernos hacia adelante
Y como dice el verso 14, prosigo al blanco, al premio de la soberanía, vocación de Dios en Cristo Jesús. Hoy, en esta enseñanza, estamos viendo cuán importante es quitar cosas que quizás nos hacen daño. La herida del abandono. Porque mientras no soltemos ese dolor, mientras siga persistiendo esa herida, entonces las personas no van a poder crecer, porque siempre van a vivir en un dolor. Esto se grafica así, porque tú puedes tener 30, 40, 50 años, pero tú, si has tenido un dolor que no ha sido sano, tu comportamiento no es de 30 ni 40 años, sino del momento en que se produjo el evento negativo. ¿Cómo se explica eso? Si a la edad de, suponer, de 7, de 8, 10 años, alguien te hirió, te marcó, alguien te ofendió a esa edad de 7 años, alguien te marcó a esa edad o cualquier edad, y cuando te hirió en ese momento de 7 años, y eso no lo solucionaste, luego creciste de joven, y luego te casaste, tuviste hijos, y hoy quizás tienes 50 y tantos años, pero tú no tienes 50 y tantos años, tú tienes 7 años. ¿Por qué? Porque tus comportamientos son de la herida. Mire qué importante eso. ¿Por qué cree que hay gente que muchas veces sus comportamientos son como infantiles, como niños? Es porque algo los marcó en su niñez, y la etapa que no vivieron en su niñez que los marcó, ahora de grande lo están demostrando, y ahí son sus comportamientos como niños. Mire qué interesante todo eso, porque nos ayuda mucho a entender cuán importante es sanarnos de esas heridas que se han producido en nuestro interior. Las heridas que más marcan son las heridas principalmente de la niñez, porque si el enemigo logra marcar a un niño, no solamente se trata de un niño o una niña, se trata de toda una generación. Esa persona llega en la juventud, luego en la adultez con la herida, luego se casa, sigue con la herida, tiene hijos y sigue con la herida, tiene nietos y sigue con la herida. Es porque algo lo marcó de un evento negativo. Ahora, si es un dolor que se produjo eso ya de adulto, es lo mismo. Porque así es donde el enemigo toma tanta fuerza por las heridas emocionales que quizás nosotros llevamos. Entonces es importante seguirse ministrando, seguir hablando. Esto es como una terapia. Si en el mundo sucede que las personas son sanas a través de algo psicológico, ¿cuánto más va a ser cuando está el Padre, Hijo, Espíritu Santo? Pero tienes que buscar la ayuda. Tienes que buscar a alguien que puedas hablar, que puedas conversar, que te puedan escuchar, que te puedas desahogar. Suelta esa herida, suelta ese dolor. Las personas cuando están en el mundo en lo psicológico, y van y cuentan al psicólogo, y empiezas a soltar, y la sienta en una mesa, y empieza a hablar. Después de ya un cierto tiempo, las personas quedan como más tranquilas. ¿Por qué? Porque soltaron todas esas toxicidades, todas esas basuras de un pasado, y luego cuando se sueltan de eso, es como que quedan más livianitos. ¿Le ha pasado a lo mejor a usted que usted ha tenido algo guardado y no ha podido hablar, y cuando habla ya es como que se desahoga? Y eso es producto de que cuán importante es hablar. La herida de abandono de niñez a veces no es tan real, porque hay padres que han querido estar ahí, pero ellos la interpretan de las circunstancias. Estos son casos, no todos son iguales, porque todos pasan diferentes procesos. Pero hay personas que esa herida de niñez a veces no, como que no fuera tan real, porque los padres están presentes, pero la persona interpreta ciertas circunstancias como abandonos, aunque los padres estén ahí. Otra cosa también es que hay heridas que se han producido porque los padres han abandonado al niño, y eso se ha provocado también una herida que aún de adulto, esa herida permanece activa
tanto al mundo espiritual y al mundo real. Cuán importante es sanarnos para que así se pueda trabajar todo. Creo que al ser sanos, vamos a ser aún más sanos, no solamente en nuestro llamado, sino en toda nuestra área. Entonces es importante seguir sanando de estas áreas en que vamos a poder nosotros efectuar mejor nuestro llamado. Porque si nosotros no somos sanos, el llamado se va a producir en heridas, en traumas. Las personas que experimentan la herida del abandono siempre buscarán a otra persona sentirse amado. Y buscarán siempre llamar la atención de los demás. Por eso que vemos a ciertas personas como que siempre quieren llamar la atención de otras personas. Y algunos dirán, no, que este es infantil, que este le gusta llamar la atención, pero algo sucede en ellos que ellos son así. No es que quieran ser así, sino que ellos buscan llamar la atención porque nunca se le han dado. Y como no le dieron una atención de niños, de joven, de adultez, buscan siempre querer sobresalir ante los demás, y ahí se producen a veces casos de extremismo en que quieren ser los que están siempre ahí, pasan a llevar a los demás porque no lo saben lidiar cómo hacerlo. No saben lidiar esos comportamientos. Y la herida siempre busca la atención de los demás. La herida está diciendo, aquí estoy yo, colóqueme atención. Míreme, aquí estoy. Y a veces el llamar una atención hacen cosas que a veces es peor. Es necesario sanarnos. Es necesario sanarnos para que así no hayan derechos legales al mundo real, al mundo espiritual. Siempre quieren sentirse amados, que les digan lo importante que son y que se sientan elogiados. Así muchas veces son las personas. Y esto se entiende. ¿Por qué? Porque tienen falta de amor, falta de cariño y se sientan abandonados. Las heridas de abandono siempre están buscando la aprobación externa, más que lo interno. Ahí está el problema. Buscan la aprobación externa. Pero cuando le falla una aprobación externa, cuando hablo de aprobación externa, hablo de cosas de afuera, cosas momentáneas, cosas pasajeras. Entonces la gente busca la aprobación de los demás, pero externamente. Y se viene eso complementando cuando ya no se le da eso. Cuando no se le da algo externo, las personas se van por el suelo. Por eso es que ellos necesitan escuchar, necesitan el llamado de atención. Y ahí donde vemos muchas veces las personas que son así. Qué importante saber que cuando nosotros somos sanos vamos a poder lidiar mucho mejor nuestros comportamientos. Por eso que usted a lo mejor, yo creo que cual más cual menos siempre ha visto una persona así. Eso pasa a veces en hijos, en personas, en un esposo, una esposa, que siempre quieren sobresalir, o en un compañero de trabajo, o en un líder de iglesia, o pastores, o cualquier persona, como que quieren ellos ser siempre sobresalir. En Chile se dice, estos son los floreritos, así se le dice en Chile. Este es florerito porque en un florero se le coloca la flor. O sea, ellos quieren siempre ser el florero, llamar la atención. Cuando se coloca el florero en la mesa, lo que se ve más bonito no es la mesa, sino el florero. Entonces, así hay muchas personas que tienen ese espíritu de florero. Y eso es producto porque hay un dolor, porque hay una herida, pero la gente no le toma importancia a eso, sino dice, este es creído, este es ingrato, no, a este le gusta llamar la atención. Lo ven tan superficial, tan a la rápida, que no se dan cuenta que esa persona necesita ayuda y está pidiendo a gritos sanidad. Pero como no se lidia o no se enseña realmente lo que es la sanidad o la liberación, ahí donde las personas caen constantemente en esta área. Qué bueno
es saber que cuando nosotros somos sanos, podemos ayudar a los demás y no ser siempre el centro de una atracción. Cuando experimentas heridas de abandono y nada les sale bien, como ellos quieren, se sienten vacíos, se sienten desorientados de la realidad que los rodea, porque ellos quieren que todo les salga bien y a veces no va a ser eso. Necesitamos nosotros entender que hay cosas que no nos van a salir bien, aunque en Cristo todo reabunda para bien para los que le aman. Pero muchas veces nosotros no, estos textos lo decimos, lo hablamos, lo predicamos, pero en el momento que estamos viviendo un abandono de algo, un problema, una solución, no la encontramos porque nos sentimos vacíos, nos sentimos desorientados de la realidad que nos rodea. Y ahí donde caemos en abandonos. El problema de un abandono es que se va a producir en que una persona pase a ser esclavo de su mente, porque la mente es la que más nosotros tenemos que lidiar. Cada día tenemos que lidiar con pensamientos, tenemos que lidiar con obras, tenemos que lidiar con personas. Por eso es que es importante cada vez que salga alguna situación, entrégaselo al Señor, sacúdete inmediatamente. Ahora, si son ministros, ustedes escuchan muchos consejos, usted también tiene que sacudirse de eso. Al comienzo del ministerio pastoral, estoy hablando ya deben ser unos 25 años atrás, cuando comencé el ministerio pastoral, venía la gente, me pedía consejos, ahí habían casos graves y habían casos que eran tan fuertes que yo después quedaba mal. Y me contaban casos tan tristes y después yo andaba triste. Y cuando me contaban un caso alegre, yo andaba alegre. Me estaba afectando lo que yo estaba escuchando porque no sabía entregar eso. Y eso es un proceso de madurez. A veces hay que tener mente fría, pero eso se produce con el tiempo. Entonces, cuando venía alguien, me contaba algo triste, yo quedaba triste. Y yo tenía que ministrar a la persona, pero yo ministraba a la persona después pero que me ministraba a mí. Se fija como que hay cosas que nosotros tenemos que soltar, tenemos que liberarnos para que así no nos afecte lo que podamos estar lidiando. Y ahí donde se produce muchas veces todo eso, porque quedamos encarcelados de nuestra propia mente. Cuando las personas encuentran a alguien que puede cubrir sus necesidades del alma, se aferran a esa persona de una manera desorbitada. ¿Por qué? Porque el alma tiene que ver con la emoción, tiene que ver con lo almático, tiene que ver con muchas áreas. Pero la realidad es que forma una etapa solamente de la herida, pero está bloqueada porque no le está permitiendo fluir o seguir creciendo a esa persona. Al comienzo de que alguien le satisfaga en algo externo es una felicidad de sentirse amado, querido, escuchado, pero superficialmente es algo que está sucediendo. Por eso que lo único que tiene que hacer una solución es que pueda estar Cristo. Eso es importante. Creo que al poder nosotros entender lo que hoy estamos dando a conocer, tenemos que enfocarnos en nuestra mirada que es solamente Cristo. Soltar el dolor, hablar la herida. Hay gente que dice, no, que con los años el Señor me va a sanar. A veces no es así, porque mientras no hablemos, eso va a seguir con nosotros. A veces los años no solucionan, sino que esos pueden pasar 30, 40 años, pero tú sigues con la carga. Lo que hay que hacer es soltar, hablar. Por más dolorosa que sea, hay que hablar, hay que soltar la herida. Entonces, ¿qué hago con esa herida que me está sometiendo aún de adulto? Tenemos que soltarla. ¿Cómo se suelta la herida? Hablando. Ahí aplica siempre el texto que hablo en sanidad interior, el Salmo 32, verso 3. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron, porque los espíritus se alojan en los huesos. Mientras yo callé, dice otra versión más original, más clara, mientras yo guardé silencio,
mi cuerpo se enfermó. Por eso que a veces andamos con dolores de cabeza, con dolores de hueso, con dolores de cuerpo, porque pensamos tanto el problema, tanta la situación, en que nos enfermamos, en que la gente se enferma por la preocupación, otros no pueden dormir. Suelta esas cargas. Sé que no es fácil llegar y soltar, por eso es que se necesita ministro. Se necesita alguien que esté ahí, que ore, que te ministre. No es bueno que nadie esté solo. Busca a alguien que te aconseje, que te escuche, que te ministre, que te dé un buen consejo. Busca a alguien, pero nadie puede estar solo. Como dice la Escritura, ay del solo, porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? Es importante entonces sanarnos. Las cosas que vivamos de niñez, tenemos que soltar las heridas que se fueron provocadas en la niñez. Maltratos, falta de amor, falta de cariño, todas esas cosas que sucedieron en la niñez o de juventud o de adultez, tenemos que soltarlas. Porque si no sueltas la herida que te hizo de niñez, ¿cómo vas a cubrir después cuando seas grande? ¿Cómo vas a proteger? Porque el varón es el techo. La mujer son las paredes de la casa. Entonces, el varón que no tiene una sanidad, ¿cómo va a proteger? La responsabilidad del varón es una protección. La función del varón es techo. Y la función de la mujer son paredes, que ambos se necesitan para edificar la casa. No se puede sanar a alguien si usted no se ha sanado. No se puede aconsejar a alguien si usted o tú no te has sanado. Y no se puede amar a alguien si tú no te has amado. Son cosas que importantes tenemos que trabajarla, a entenderla, para que así podamos siempre permanecer en el Señor. No cubras la herida, háblalo, dilo. Hay personas que les cuesta hablar, hablen, suelte, y cuando usted empieza a hablar y se empieza a soltar, va a ver que se va a sentir más tranquilo, porque va a soltar ese peso, va a soltar esa carga. Si lo que a veces nosotros estamos enfermos de tantas cosas porque no hablamos. El mayor problema de las personas enfermas producto de alguna enfermedad son porque son mentales. Y no hablo de lo que era esquizofrenia, paranoia, demencia. No, son mentales, que hablo que llevan un peso en la mente de no hablar el dolor, de no hablar la herida. Se queda en la memoria y se produce el cuerpo, empieza a enfermarse. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere hablar. El cuerpo quiere hablar, pero el cuerpo no es boca. Por eso es que se enferma, porque el cuerpo quiere soltar, el cuerpo quiere hablar para sanarse, pero como tú no lo dejas hablar, tú no hablas, entonces el cuerpo empieza a producir heridas. No cura más la herida. Muchos cubren la herida, la tapan ahí. Superficialmente la tapan, la cubren, pero al final la herida continúa ahí. La herida no se cubre, se tiene que quitar para que así no vuelva a hacer daño a una persona ni a nadie. Hay un texto muy hermoso en 2 de Corintios, y ya termino esta clase, que es una clase también muy hermosa que hemos dado a conocer. Y 2 de Corintios, en el capítulo 3, el verso 18 dice lo siguiente. Versión BLB-LA. Dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de la gloria de gloria en gloria, por el Espíritu Santo del Señor. Mire qué importante. Lo que quiere decir este pasaje es que nosotros, al mirarnos a un espejo, nos vemos a rostro descubierto. Por eso es que nuestro peor enemigo ni es Satanás, ni el enemigo, ni el demonio, somos nosotros mismos. Del momento en que tú te levantas en la mañana y ojeroso y con sueño te estiras y te vas a mirar al espejo, ahí te encuentras todas las mañanas con tu peor enemigo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos.
nuestras heridas, lo que llevamos, nuestros espíritus. Por eso es que nosotros, al mirarnos a un espejo, como dice la Escritura, es como mirarnos en un espejo a rostro descubierto. Así nos miramos, porque en la mañana cuando lo primero que hacemos es mirarnos al espejo, ¿cierto? Yo creo que lo primero que todos hacen, ni siquiera se tiran a la ducha, no, lo primero el espejo. Ah, soy yo, aleluya, la creación de Dios. Y a veces nos miramos al espejo y estamos con ojeras, están con las mechas paradas, así, pero esa es la gloria de Dios. Pero lo primero que hacemos, y esto en lo espiritual es lo mismo, porque dice que al mirarnos un espejo estamos como un rostro descubierto. Y cada vez que miramos en ese espejo, nos miramos no solamente nuestro rostro, sino miramos que somos la imagen de la gloria de Dios. Mire qué hermoso es eso. Esto significa que toma fuerza, toma valentía, sin mirar lo que estás viviendo, sino que cada vez que te miras al espejo es porque Dios está diciendo: eres mi imagen, eres mi semejanza, eres la gloria de Dios. Por eso es que somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. ¿Cuándo? Cada vez que nos miramos a un espejo. Y en ese espejo, el cual tú puedes ver, mírate ahí en ese espejo. Mírate ahí en esa imagen. Mírate en el espejo. Mírate en esa imagen. Porque en esa imagen alguien te representa. El que te representa es Cristo. Aleluya. Es Cristo. Porque cada vez que nos miramos al espejo, no somos nosotros. Está Cristo ahí. Está Dios ahí. Porque nosotros somos la imagen de Cristo, la imagen de Dios. Como somos la imagen de Dios, no nos miramos nosotros un espejo. Miramos a Cristo. Miramos a Dios reflejado en nosotros. Porque somos su imagen y semejanza. Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Esta es la enseñanza. Por eso que, como dice la Escritura, con este texto termino: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mire qué texto hermoso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven al Señor, pero habla. Suelta la carga, suelta el dolor, suelta la aflicción, para que así podamos estar siempre en fortaleza, soltar esa herida de abandono de un padre, el abandono de hijo, el abandono de esposo, del abandono de un ministro, de cualquiera sea el abandono. Siempre es importante quitarla, siempre es importante soltarla. Qué bonito hoy es lo que el Señor nos enseña, porque a través de esto nosotros podemos crecer, nosotros podemos avanzar. Y qué bueno también poder tener a alguien que pueda ministrarte. Busca a alguien. Estamos aquí también, hay varias personas que tú puedes hablar, puedes ministrar. O mi persona, siempre vamos a estar ayudando, dispuestos a poder ayudar o bendecir. La gran mayoría tiene mi número, pueden escribirme. Siempre estoy ministrando a personas. Ministro personas, ministro líder, ministro pastores, pastoras. Siempre estoy haciéndolo eso constantemente en los tiempos que estoy dando a hacerlo. Pero es una pasión, me gusta hacerlo. Qué importante es buscar esta ayuda, porque a través de esto nosotros podemos crecer. Y mire qué interesante, qué bonito todo esto, porque nos ayuda mucho a crecer y nos ayuda a avanzar en este tema de hoy, la herida del abandono.